Entonces les decía hace unos segundos que la regresión múltiple, ¿no? Tiene mucha relación, obviamente, además, con lo que es la correlación múltiple. La correlación es el grado de asociación o relación que existe, les decía, entre tres o más variables y se le conoce como correlación múltiple. ¿No? Todo esto, obviamente, tiene que ver, reitero una vez más, con lo que ya se observó, se estudió en lo que fue segundo semestre, cuando ustedes estaban en métodos estadísticos 1 y revisaron el tema de regresión lineal. ¿Ya? Bien, para esto también un poquito vamos a recurrir a una presentación en Prezi. Les voy a mostrar, aquí está. Y vamos a leer un poco y luego nos vamos a ir ya directamente a la parte más práctica. ¿Está bien? ¿Qué dice? A ver, en la introducción. Como la estadística inferencial dice, nos permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón, así también se puede comprender la relación de dos o más variables y nos permitirá relacionar mediante ecuaciones una variable en relación de la otra, llamándose regresión lineal, y una variable en relación a otras variables, llamándose regresión múltiple. Entonces, un poco aquí está la reafirmación de lo que acabo de explicarles. La única diferencia es que en lo que hacían ustedes o se hacía en segundo semestre es relacionar, ¿no? Por ejemplo, una variable y en función, decíamos, de una variable x. Entonces, hallábamos un modelo matemático, ¿no es cierto?, que permitía determinar cuál era la relación entre x, que era la variable independiente, con y, que es la variable dependiente. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es esta expresión, una función de relaciones, esta, por ejemplo. ¿No? El peso es igual a la masa por la gravedad en cualquier parte del universo. El peso, obviamente, es la variable dependiente. La masa no va a cambiar, es algo prácticamente invariable. La masa de un cuerpo, si tenemos en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, cualquier parte del universo no va a cambiar la masa de una persona, un objeto, etc. Y la gravedad, eh, si estamos, por ejemplo, en la Tierra, sabemos que tiene un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? 9,81 metros por segundo al cuadrado. No varía, digamos, en función de la masa o el peso del objeto, sino es al revés. El peso, que es la variable dependiente, se modificará en función del cambio que haya en la gravedad. Sabemos que la gravedad en la Tierra, en la Luna o en Marte es diferente por la distancia que tienen los planetas respecto al centro de nuestro sistema, que es el Sol. Entonces, esta es una relación funcional muy sencilla de comprender, ¿no? Donde la variable del peso está en función o depende de lo que es la gravedad. Por tanto, acá nosotros encontramos un modelo, ¿no es cierto? Podemos encontrar un modelo matemático que pueda permitirnos interpretar esta realidad, este fenómeno. Sin embargo, no todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, bioquímicos, económicos, etcétera, son lineales y solo de una variable con otra, ¿no? La relación o el grado de asociación no solamente es de una con una variable. También se puede relacionar más de 2, 3, 4 variables. Entonces ahí entramos a lo que estamos observando hoy día, que es la regresión múltiple. ¿Qué objetivos entonces tenemos en esta unidad? Determinar, por ejemplo, la relación de dependencia, ¿no? Que tiene una variable con otra, eso ya es la relación lineal simple. Ajustar esa distribución de frecuencias de una línea, determinar la forma de la línea de regresión o su ecuación y su gráfica, ¿no? Eso hemos visto ya en el anterior semestre, reitero una vez más. Y esto permite predecir, estimar valores que inclusive son desconocidos, ¿no? En un conjunto de valores dados que nos van a permitir hallar el modelo, pero no predecir exactamente alguno que yo desee calcular. El modelo de regresión múltiple se lo utiliza cuando estudiamos posibles relaciones entre varias variables, que son algunas independientes, o sea que no dependen de nadie más que de ellas, y llamadas en nuestro tema predictoras o explicativas. Y otras variables que sí son las que dependen, ¿no?
¿De qué, por ejemplo? De estas que son independientes. A estas se llaman variables de criterio explicadas o respuestas también se llaman, ya variables respuesta. Un ejemplo que yo suelo dar un poco con el campo de la política, miren, esto tiene que ver hasta con la política, es, por ejemplo, la popularidad de un candidato, ¿no? La popularidad, le vamos a llamar P a esa variable. ¿En función de qué estará? ¿No? ¿De qué dependerá la popularidad de un posible candidato? ¿No? O más claro, ¿de qué dependerá, por ejemplo, la popularidad de un presidente en una nación? Ahí está, ese es más claro todavía. Si tenemos a Arce Catacora, por ejemplo, ahorita como el presidente de Bolivia, seguramente su popularidad en lo que viene, en los meses que vienen, estará en función de qué? De las medidas económicas que la suma, de las medidas sociales que la adopte, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Estará en función de la ética que este señor demuestre el aspecto moral que él tenga, ¿no? Ojalá no nombre a su negra, a sus chicas, a sus amantes, como algún ministro ya lo ha hecho, porque eso tiene que ver mucho con el aspecto moral, ¿no es cierto? O el aspecto social, ¿no? Puede decidir el dar bonos, como lo va a hacer, aparentemente, él ha dicho que puede que se tome esa decisión. Y eso está ligado, obviamente, al aspecto económico, ¿no? Etcétera. Entonces, también estará quizá ligado a qué más, ¿no? ¿Qué más podrá acá definir la popularidad de este personaje? Estamos hablando de un presidente, no solo de Bolivia, ¿no? De cualquier país. No sé, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué creen más que pueda definir la popularidad, el grado de popularidad de un señor? También seguramente estará en función de cómo él trabaja, ¿no? De su trabajo, es decir, será puntual este señor, será una persona responsable, ¿no? Comprometida con el país, etcétera. Miren, podemos encontrar varios factores. Entonces, puedo yo procurar, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia política, estudiar esto como un modelo de regresión múltiple, donde la popularidad de un personaje está en función de los actos que este señor vaya desarrollando en su gestión de gobierno, por ejemplo. ¿Ya? Y como pueden observar acá, a veces no solo hay un parámetro, ¿no? Que defina una variable independiente, que defina la popularidad de una persona, sino pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, o podemos encontrar más todavía dentro de lo que es, por ejemplo, la popularidad. Y esto es un estudio que realiza la ciencia política, ojo, ¿no? Las ciencias sociales, la antropología, etcétera. Entonces, el trabajo que estamos iniciando hoy no solo tiene que ver con nuestra carrera, sino básicamente con todas las ciencias, ¿no? En las que se pueda determinar alguna relación entre dos, tres, cuatro, cinco, seis variables, etcétera. Bien, luego, dentro de lo que es la regresión múltiple, no hay diferencias con la regresión simple. La regresión simple, reitero, solamente la relación de una variable con otra, ¿no? Y en función de la variable X está llamada dependiente y la otra, perdón, independiente y la otra llamada dependiente. En cambio, con la regresión múltiple tenemos una variable que puede ser expresada en función de otras, ¿no? X, Y, S, W, Z, etcétera, que pueden permitir explicar esta variable. Estas son predictoras, también se dice, porque permiten predecir lo que va a ocurrir con la variable Y. Ahí están las diferencias fundamentales. El procedimiento que se realiza es pues el de determinar si existe o no una relación de dependencia entre las variables, ¿no? Mediante, por ejemplo, los coeficientes de correlación, que ya hemos trabajado, reitero, en correlación simple, regresión simple, y los estimadores, ¿no? Como la desviación típica, etcétera, etcétera. Entonces, hay maneras de ver si realmente existe o no una relación. Hay también elementos que no guardan ninguna relación, ¿no? Por ejemplo, hay fenómenos que no se pueden explicar mediante otras variables. Ejemplo, a ver, mi gusto musical podrá ser definido a través de el peso que yo tengo, por ejemplo, o la masa. No, mi gusto musical no está en función, ¿no? De mi peso. O sea, no porque yo pese 90 kilos voy a escuchar cumbia
o porque pese 50 kilos voy a escuchar, no sé, de música nacional, o porque tenga 62 kilogramos, entonces resulta que ese tipo de personas antropométricamente está demostrado que les gusta, digamos, el reggae, etcétera. No, no ocurre eso, ¿no? Entonces, hay también que tener mucho cuidado en el sentido de entender que no todo puede ser explicado por otra variable o variables, ¿no? En este caso de la regresión múltiple. Es decir, hay fenómenos que sí, evidentemente, guardan relación entre sí y sus variables, ¿no? Pero no todos, obviamente, hay algunos fenómenos que no pueden ser explicados de esa manera. Bien, entonces, en este caso vamos a ver la relación que hay de una variable con otras, obviamente, ¿no? Por eso hablamos de regresión múltiple. Se va a trabajar con coeficientes de relación, ¿no? Que pueden ser positivos, negativos y nulos. Esto también ya se vio en el anterior semestre, en métodos estadísticos 1. Es positiva cuando la recta de regresión, por ejemplo, tiene una pendiente positiva, ¿no? Si nosotros recordamos que es la pendiente de una recta, recordemos que cuando graficamos una recta, si el ángulo que forma, ¿no? Si el ángulo que forma esta recta de regresión con el eje X, que es el de abscisas, ¿no? Este es el de ordenadas. Tiene una pendiente positiva, quiere decir que el ángulo alfa, este ángulo es menor a 90 grados. Cuando eso ocurre, ¿no? Es un ángulo agudo, en otras palabras, entonces estamos hablando de una regresión o correlación positiva, ¿ya? Ahora, vayamos al segundo caso. ¿Cuándo va a ser negativa? Obviamente cuando el ángulo sea, el ángulo me refiero que forma la recta, forme más de 90 grados. Aquí, por ejemplo, la recta de regresión, perdón, voy a dibujar una rectita, ¿no? Más o menos el modelo estaría dado por esta recta, ¿no? Más o menos, ahí está la recta de regresión. Entonces, aquí se puede notar fácilmente que hay un ángulo, no sería este no es el ángulo, por si acaso, que forma con el eje X. Claro, es el ángulo en realidad suplementario, pero el que forma realmente con el eje X sería este, y es obtuso ya, miren, es un ángulo mayor a 90 grados, que significa que alfa, por ejemplo, va a ser 120 grados, algo así, ¿no? Más o menos, por decir algo. Entonces es un ángulo obtuso, se dice. Si es un ángulo obtuso, entonces resulta que la pendiente obviamente es negativa. La pendiente es negativa y por tanto la regresión también lo es. Y hablamos también de otro tipo de regresión, ¿no? Que nos muestra que es nula, dice. No voy a mostrarles eso ya casi para acabar la introducción. Nula, donde aparentemente pareciera haber alguna relación, pero en el fondo no hay relación alguna. Más aún si, por ejemplo, aquí todavía pareciera que hubiera cierta relación lineal, ¿no? Parece. Pero si ustedes se ponen a pensar en que haya otros puntos como estos que estoy dibujando, fíjense, supondremos que los puntos que estoy dibujando también son parte del fenómeno de estudio. Aquí ya no hay correlación, ¿no? No existe correlación, no hay forma de determinar el modelo matemático o una recta o una curva inclusive tal vez que pueda predecir una variable respecto a la otra. Aquí prácticamente la correlación es nula, ¿no? No hay un grado de asociación entre las variables. Todo esto que acabo de explicar, obviamente, y reitero, es una confirmación, una reafirmación de lo que se ha visto anteriormente. ¿Está bien? Estamos acabando ya la introducción teórica. ¿Qué aplicaciones tiene la regresión múltiple? Leeremos un poquito. Obviamente predecir, ¿no? Predecir, o sea, realizar extrapolaciones o interpolaciones con los datos proporcionados para dar respuesta a algunos fenómenos que yo deseo investigar. Pero realmente no solo esta es la aplicación que se le suele dar en el campo de la investigación. Los usos que con mayor frecuencia se dan son los siguientes. Por ejemplo, crear un modelo matemático donde se seleccionen las variables que puedan influir en la respuesta, descartando aquellas que no aporten a la información. Si encuentro que, por ejemplo, les decía, ¿no? La popularidad de una persona
o un político o un presidente tiene que ver con muchos factores, habría que ver cuáles realmente influyen, ¿no? No todos tienen el mismo peso, entre comillas. Otra también es pues la detección de interacciones entre las variables dependientes que afectan a la variable respuesta. Y para eso hay que ver el grado de asociación, ¿no?, que existe entre una variable y otra. Por ejemplo, acá, ¿qué respuesta tendrá un paciente al alcohol y al tabaco, ¿no? ¿Y qué ocurre si se ingieren ambos, por ejemplo? No es lo mismo que alguien solo consuma alcohol o solo tabaco o ambos a la vez, ¿no? Entonces, ahí está una interacción que existe entre los dos fenómenos que pueden ser considerados variables, ¿no?, que pueden afectar a la salud de una persona. Hay también variables confusoras, que es a veces un problema un poco complejo en el tema de su detección, pero de investigación no experimental, dice, porque a veces tienden estas variables a llevar a conclusiones incorrectas, ¿no? No coherentes. Entonces, a esas se llaman confusoras y en las que el investigador no tiene control, ¿no?, básicamente sobre las variables independientes. También es necesario identificar estas, ¿no?, cuáles están llevándonos a posibles conclusiones erróneas. Ya para terminar, entonces, el usar estas técnicas de estadística, dice, nos proporcionan resultados de análisis que nos permiten brindar una buena indicación sobre el comportamiento que tienen las variables. Ya, por ejemplo, aquí vemos un modelo, no es el único, obvio, es simplemente para entender, ¿no?, donde tenemos una variable y que quiero explicarla o entenderla a través de las variables x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub p. Pueden ser 4, 5, 6, 7 variables. Donde A, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub P son los coeficientes, ¿no?, los coeficientes numéricos del modelo. Entonces, en el fondo, tenemos en general que llegar a una expresión como esta, ¿no?, que nos permita entender la variable que estoy queriendo yo explicar en función de otras que también conozco, pero que generalmente son, ¿no?, por tanto, estas x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, independientes. Entonces, ahora, no siempre esto se va a dar tan idealmente, pero hay muchos fenómenos, reitero, en todos los campos del conocimiento que pueden ser explicados de esta manera, ¿no?, en función, ¿no?, de las características propias que tiene el área de investigación del que estemos tratando. Por ejemplo, las ganancias de una empresa, le llamaremos G. ¿En función de qué estarán las ganancias de una empresa? Seguramente de sus políticas de marketing, ¿no? Tal vez de su personal, ¿no? O sea, sus profesionales. También dependerá seguramente de qué más será, dependerá las ganancias de una empresa, de la calidad de sus productos, ¿no?, o servicios, si es una empresa de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no todos van a tener el mismo peso, en el sentido de que tengan mayor o menor importancia, me refiero, ¿no? Cada uno tiene su importancia y su peso. Pero seguramente aquí puedo encontrar algunos elementos o variables que me permitirían más o menos entender cómo puedo yo generar ganancias o subir o incrementar las ganancias de una empresa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un poco o mucho la aplicación de lo que vamos a ver en este tema. Bien, las ecuaciones que corresponden a este tipo de análisis, por si acaso, y ahorita vamos a entrar un poco a eso. Permítanme un minutito. Las ecuaciones matemáticas, les voy a ser bastante honesto, que nos permiten un poco relacionar las variables independientes con la dependiente, son bastante complejitas, ¿no? Por lógica, porque a diferencia quizá de lo que vimos hasta el anterior semestre,
solamente eran relaciones de una con una, ¿no? Una a una. Pero ahora ya estamos viendo que eso hay que verlo de otra manera, ¿no? Lastimosamente, ahora ya con el poco tiempo que nos queda, vamos a hacerlo de una forma bastante resumida, ¿no? Estoy tratando de que esta parte de nuestra materia nos permita vislumbrar mínimamente cómo trabajar, por ejemplo, con algunos paquetitos. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Les voy a mostrar entonces un poco de la teoría. Este documento ya está en la plataforma, por ejemplo. Ya hablamos acá de la notación. Acá vamos a utilizar algunos subíndices. Ya x sub 1, x sub 2, x sub 3 serán las variables en consideración. Ya x sub 1, x sub 1, 2, x sub 1, 3 son, por ejemplo, los valores que relacionan x sub 1 con la variable x sub 2, x sub 1 con x sub 3, etcétera, ¿no? O sea, las combinadas, ¿no? Llamaremos así, sí, son las variables, los valores, mejor dicho, que asume la variable x sub 2 en función, ¿no? Del resto de las demás variables. Luego vamos a utilizar coeficientes también un poquito, diremos, más complejos, pero no en el sentido de que sean, digamos, difíciles de entender, sino en el hecho de la notación simplemente. Acá, por ejemplo, miren, una ecuación de regresión múltiple tiene esta forma en general, puede tener esta forma. Miren, la variable x sub 1 igual a un coeficiente b sub 1, 2, 3, más b sub 1, 2,3 por x sub 2, más b sub 1, 3,2 x sub 3, etc. Donde estos coeficientes que son números, obviamente a determinar, son constantes, y nos marcan la relación también que hay entre la variable 1, por ejemplo, 1, y con 2 y 3. O las variables 1 y 2 con 3, o las variables 1 y 3 con 2, ¿no? Entonces es la manera de entender un poco por qué aparecen esos subíndices. Por ejemplo, estamos hablando acá en el caso de tres variables, ¿no? X sub 1, X sub 2 y X sub 3. De hecho, vamos a resolver a continuación un problema y el método que se emplea para resolver y hallar el modelo es el método de los mínimos cuadrados, que como se ha visto el anterior semestre, en esencia permite determinar un conjunto de ecuaciones cuyo objetivo al final es determinar estos coeficientes numéricos, b sub 1, 2, 3, b sub 1, 2, 3, b sub 1, 3, 2, etcétera, etcétera. En esencia, la regresión, como recordarán ustedes una vez más, les estoy pidiendo eso, un poquito retroceder en el tiempo, consiste en hallar, ¿no?, los coeficientes que determinan la ecuación. Por ejemplo, si recuerdan, vamos a simplemente como digamos, una forma de ver esto. Si recuerdan, el año pasado, más o menos el modelo que se utilizaba era este, ¿no? Era algo así, más o menos. Este era más o menos el modelo de regresión lineal, y era la variable dependiente, x la independiente, y al final el objetivo era hallar estos dos valores que eran números, ¿no?, numéricos. Por ejemplo, luego de construir una tabla y hallar estas sumatorias, entonces determinábamos la ecuación, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que y era igual a 3 menos 2,5 por x, digamos. Listo. Y este modelo permitía predecir, ¿no?, el comportamiento de y en función de la variable x. Entonces, acá, a diferencia, quizás reitero, de ese modelo simple de regresión lineal, acá tenemos obviamente más variables, tenemos 3, x1, x2, x3, y aquí ya tenemos 9 incógnitas, fíjense, se las voy a marcar. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparentemente, pero hay algunas que se repiten. Ojo, estas son únicas en realidad, parecieran ser incógnitas. Son 3 nada más en realidad, no las incógnitas. Si bien están presentes en las 3 ecuaciones, pero
B sub 1, 2, 3 se repite en las 3, B sub 1, 2, 3 se repite en las 3 y B sub 1, 3, 2 en las 3. O sea, hay 3 incógnitas acá que debo determinar, ¿no es cierto? Debo determinar. Y en función a estas incógnitas, hallar el modelo de regresión múltiple, ¿ya? Entonces vamos a ver a continuación cómo se manejan estas ecuaciones y vamos a ver cómo se asigna, ¿no? Cómo se asigna un poco, a veces ya con la lectura nomás ya uno puede entender que hay, que hay variables que pueden ser las que se necesita como respuesta y cuáles son las variables explicativas, o sea, las que permiten entender esa variable, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Aquí también hay algunos, si recuerdan, errores de estimación. Se calculaban errores de estimación. Se calculaban coeficientes de correlación, ahora llamados correlación múltiple, ¿no? Etcétera. Entonces, toda esta parte teórica yo preferiría verla con un ejemplito. Aquí les he preparado un ejemplo o algunos ejemplos, problemas que vamos a resolver rápidamente con la ayuda de algún paquetito. Yo hubiese querido que estén la mayoría, pero apenas 6 personas han ingresado hoy día. Pero de todas maneras, vamos a terminar, cerrar yo creo con esto ya nuestro trabajo, ¿ya? A ver, leeremos un poquito nuestro problema y luego vemos qué es lo que ha hecho se ha hecho en el desarrollo. Dice, en la tabla 15.1, que es esta, se presentan, dice, X sub 1 los pesos dados a la libra más cercana, X sub 2 las estaturas a la pulgada más cercana y X sub 3 al año más cercano de 12 niños. Esto representa entonces la información de 12 niños. Inciso A dice encontrar la regresión de mínimos cuadrados de X sub 1 sobre X sub 2 y X sub 3. Esta es entonces la variable que pretendo explicar, entender, en función de X sub 2 y X sub 3 que serían las explicativas. Luego dice determinar los valores estimados de X sub 1 a partir de los valores dados de X sub 2 y X sub 3. Luego, estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Y finalmente, encontrar la regresión de mínimos cuadrados empleando Excel, Minitaf, SPS y estadísticas. Nosotros vamos a, sobre todo, centrarnos en el que hemos ido manejando ya. Les voy a explicar un poquito aquí, aunque también está aquí la manera en que se halla en estos otros paquetitos también. Pero fundamentalmente nosotros nos vamos a concentrar en el Minitaf que hemos trabajado en este semestre, ¿ya? El Excel obviamente también lo conocen, es muy sencillo de trabajar, pero veremos rápidamente cuál es el proceso. Para el inciso A nos pide la recta de regresión, ¿no? De la variable x sub 1 en función de x sub 2 y x sub 3. A ver, entenderemos por qué nos piden de x sub 1. X sub 1 son los pesos de estos niños, x sub 2 las estaturas y x sub 3 las edades. A ver, el peso de una persona, ¿de qué depende? Obviamente depende de su estatura y de su edad. ¿Se entiende? En función de la estatura que el muchacho, la niña, el jovencito tenga, voy a poder determinar, estimar más o menos su peso, ¿no? La masa corporal que él tiene. Y también en función de su edad, ¿no? De un niño particularmente, en función de su edad, podré más o menos estimar, ¿no? Qué peso tendría que tener idealmente este muchacho. Claro que para eso de lo ideal que a veces se maneja en el campo de la medicina no siempre se cumple, ¿no? Por eso también se recurre a veces a este estudio. Pero no podría, por ejemplo, yo predecir la edad en función del peso y la estatura. Ojo, la edad de una persona no tiene una dependencia de la estatura. O sea, a ver, piensen, la edad de una persona no depende de su estatura. No, no hay una dependencia entre la edad en función de la estatura o del peso. La edad es algo cronológico que nadie controla, ojo, ¿no es cierto? El tiempo va transcurriendo y en función a la edad más bien se puede explicar el peso o la estatura quizá, pero no al revés. Por eso es que nos piden, ¿no? Un poco ver, a ver, estimar, ¿no? Un modelo que, o hallar, mejor dicho, un modelo que nos permite estimar el peso de las personas, de los niños en este caso, en función de su estatura y de su edad. Eso tiene más lógica. Pero, como les decía, no todas siempre se relacionan de esta manera, ¿no? Dependerá mucho del análisis que nosotros hagamos del fenómeno de estudio. Si encontramos que el x sub 1, que es la variable peso, se puede entender, explicar a partir de
la estatura y la edad, entonces obviamente puedo construir un modelo y ver también qué tan grande es esa correlación, ¿no? Acá, ¿qué ha hecho el investigador? Fíjense, ha tomado 12 datos. Ahí están los 12 datos. Entonces, el investigador ha sacado el peso, la estatura y ha preguntado la edad del muchacho, de la niña, ¿no? En este caso, y ha ido registrando sus datos hasta hallar esta información, ¿no? Y ver si realmente se puede estudiar el peso en función de la estatura y la edad, por ejemplo, si hay relación. ¿Y qué tan fuerte es esa correlación? A eso llamamos correlación, ¿no? R, si recuerdan, el valor de R, el coeficiente de regresión lineal con el que trabajábamos hasta el año pasado, permite, ¿no? Permite este valor de R, permitía este valor de R, mejor dicho, determinar, ¿no? El grado de asociación entre una variable y otra. Si era muy cercano a 1, si recuerdan, el grado de asociación era muy fuerte. Si era muy cercano a 0, el grado de asociación era muy débil, ¿no? Sabemos que o tiene un valor entre 0 y 1, ¿no? O tiene un valor entre -1 hasta 0. En esos rangos se mueven los coeficientes de correlación. Si son muy cercanos a 0, reitero una vez más, el grado de asociación es muy pequeño. Por ejemplo, 0,12, digamos, ¿no? Un R igual a 0,12, quiere decir que no hay muy buena asociación o relación entre las variables. Pero si me sale un 0,77 es mucho mejor, ¿no? Hay un buen grado de asociación entre las variables. O un 0,96, que sería prácticamente excelente, ¿no? El grado de asociación entre dos variables. Entonces, también de esa manera, de la misma manera, se puede entender ahora los coeficientes de correlación, ¿no? Reitero, pueden ser negativos también y eso se da o ocurre cuando la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, estos dos valores también lo son, por si acaso, ¿no? Les he explicado esto de la pendiente positiva y negativa hace unos minutos. Pero si la pendiente tiene de esa recta, por ejemplo, de regresión lineal, tiene una pendiente positiva, el coeficiente también es positivo, ¿ya? Vayamos entonces al inciso A. Les había mostrado un conjunto de ecuaciones, ¿se acuerdan? Eran estas. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Aquí está la ecuación, ya está determinada. La variable x sub 1, que en este caso es el peso, va a ser igual a el coeficiente b sub 1, 2, 3, más el coeficiente b sub 1, 2, 3, multiplicado por x sub 2, más el coeficiente b sub 1, 3, 2, multiplicado por la variable x sub 3. X sub 3 la edad, x sub 2 la estatura. Entonces, ¿qué es lo que debo hallar acá? Obviamente voy a marcar estos coeficientes, ¿no? Necesito hallar esos tres coeficientes. Si tengo esos tres coeficientes, ya tengo la relación entre x sub 1 con x sub 2 y con x sub 3. Listo. El modelo matemático, reitero que se emplea, y el método además que se emplea es el de los mínimos cuadrados, ¿ya? Bien, aquí están las 9 ecuaciones. Me fijaré qué necesito para entrar a este sistema de ecuaciones. Fíjense, necesito la sumatoria de todos los x sub 1, la sumatoria de x sub 1 por x sub 2, la sumatoria de x sub 1 por x sub 3. N es el número de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. N vale 12. La sumatoria de x sub 2, sumatoria de x sub 2 al cuadrado, etcétera, ¿no? Todos estos que son sumatorias sabemos que se pueden hallar mediante una tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente, si quiero hacer en forma manual, tendré que copiar las tres columnas de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Estos son los datos, ¿no? Estas tres columnas corresponden a los datos y sus sumatorias las tenemos acá. Acá ya tengo menos de medio minuto, luego vamos a volver, por favor. Si se corta, volvemos con el mismo vínculo. Acá aparecen x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, x sub 3 al cuadrado, x sub 1 por x sub 2, x sub 1, etcétera, ¿no? Y sus sumatorios. Esos valores hay que reemplazarlos, obviamente, en lo que es este sistema de ecuaciones para poder determinar los coeficientes, ¿ya?